Digno es nuestro Salvador, único Rey de Reyes y Señor de señores. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias damos a nuestro Padre Eterno por un día más de vida que nos regala. En verdad, las bendiciones del cielo se han hecho sentir en estos días ya transcurrido. Hemos pasado todo el mes de mayo. Cada tema ha sido un mensaje de esperanza, gozo y salvación. Quiera nuestro Padre Eterno que en estos encuentros con el cielo sean apenas el inicio de esta nueva experiencia que podemos desarrollar con el poder del Espíritu Santo, perfeccionarlas cada día y llevar el evangelio a otras personas, porque ese es el principal objetivo de estos amaneceres con Jesús, que tú y yo podamos ser llenos del poder de Dios y compartirlo a otras personas. Gracias por acompañarnos. El Espíritu Santo de Dios ha escogido a su siervo, el pastor Bernardo Rodríguez. Es muy querido por cada uno de nosotros desde Orlando, Florida, para este encuentro con Jesús. Él estará con nosotros toda esta semana. Nos trae hoy el tema Cristo, nuestra única esperanza. Pastor Rodríguez, el tiempo es suyo, el Señor le bendiga. Muchas gracias, Minerva. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y amigos que se han conectado para continuar con nosotros estas 40 madrugadas para la gloria del Señor Jesucristo. Hay un pensamiento hermoso que vamos a tomar durante estos 5 días y está en el Salmo 62, versículos 1 y 2. Salmo 62, versículo 1 y 2. Posiblemente podemos verlo allí en la pantalla y nos dice de la siguiente manera: solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él, porque es mi único refugio. Querida familia de Dios y amigos, en medio de los conflictos, en medio de la pandemia, en medio de la pérdida de seres humanos, en medio de las crisis económicas o sociales que estamos enfrentando, el Señor es nuestro único refugio. Y esta mañana estaremos enfatizando que Cristo es nuestra única esperanza. Hay una historia que me impactó muchísimo, y es la historia del comandante Howard Rutledge. Él dirigía un avión de combate de la Fuerza Norteamericana. Formaba parte del Escuadrón 191, que tenía como meta esa mañana Haiphong, en Vietnam del Norte. Allí él debería, en esta cruenta guerra, lanzar unos misiles sobre unos objetivos identificados anteriormente. Cuando su avión fue catapultado desde el portaaviones, rápidamente alcanzó la altura, la velocidad de vuelo y ya se acercaba a su objetivo. Comenzaba a alistarse para cumplir con su misión. De repente, él cuenta que sintió un impacto fuerte en una de las alas del avión. Continuó adelante con su misión, pero recibió otro impacto e instintivamente, narra él, hundió el botón que lo lanzaría fuera de la aeronave y en un paracaídas comenzaría a descender. Su avión se convirtió en una bola de fuego que fue cayendo hacia un lugar allí en Vietnam. Mientras él era expulsado, dice que después de 10 años hizo una oración: Señor, sálvame, tú eres mi esperanza. Descendiendo sobre esa parte de Vietnam, muy pronto se dio cuenta que estaba vivo, pero que lo esperaban los soldados del Vietcong,
para tomarlo prisionero cuando llegase a tierra. Y así fue. Su historia narra que duró cautivo 1740 días, es decir, 58 meses, cuando finalmente fue liberado. Y muchos de sus compañeros que habían estado en cautiverio habían muerto. Se le preguntó en las Filipinas, donde dio esta entrevista, ¿cómo pudo, comandante Rúlix, usted sobrevivir? Y él respondió de la siguiente manera, repitiendo promesas de la Biblia que había aprendido de niño. Esta interrupción de nuestro internet, pero creo que me están escuchando en este momento. Sí, pastor, claro, estamos escuchándolo. Ok, vamos a tratar de seguir aquí de otra manera, por otro medio. Estábamos diciendo acerca de esta experiencia del capitán Rúlix. Y es interesante cómo él narra que finalmente el repetir esas promesas, el poder cantar esos himnos, le permitió llegar a sobrevivir. Y dijo él, hice de Cristo mi única esperanza. Mis queridos amigos y hermanos, el apóstol Pablo, Colosenses 1:27 nos dice que Cristo sea en ustedes la esperanza de gloria. Y es esa esperanza para nosotros hoy. Es esa esperanza que nos trae seguridad. Esa esperanza que nos trae consuelo en los momentos de dificultad, ante la pérdida de un ser amado, como decía nuestra hermana en su testimonio, ante las luchas personales que tenemos y que logramos salir adelante, como Ivén nos estaba contando. Hay dos personajes de la Biblia, uno en el Antiguo Testamento, el otro en el Nuevo Testamento, que nos permiten comprender cómo Jesús puede llegar a ser nuestra esperanza de gloria. El primero de ellos es Daniel, el segundo es Juan. Y allí encontramos en Daniel y en Juan cómo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Lo primero que podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras, en estas declaraciones maravillosas de su palabra, es que ambos son símbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ambos nos animan a comprender a través de dos grandes secciones en sus libros, Daniel y Apocalipsis. La primera sección, una sección histórica. La segunda, una sección profética o escatológica. Y alguien diría es una casualidad, pero no son casualidades. Dios a través del Espíritu Santo ha dado su palabra de una manera admirable, que nosotros podamos comprenderla, que podamos tomarla y aplicarla en la gran batalla final, en la parte del último gran conflicto, como menciona las Sagradas Escrituras. Y vamos a mencionar, por ejemplo, en Daniel capítulo 12. Vamos a nuestra Biblia, allí en Daniel capítulo 12. Y vamos a leer algunos pensamientos que nos presenta este libro maravilloso de Daniel. Daniel capítulo 12, y leemos lo que menciona este profeta en el versículo 1. Daniel 12, 1. Muy conocido para nosotros, pero nos dice de la siguiente manera. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás ha habido desde que se estableció la humanidad. Pero ha llegado el momento en que su pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. Aquí se habla de un gran conflicto. Aquí se habla de una gran liberación.
Aquí se habla de una persona que Daniel llama Miguel. Y es también Juan, quien nos menciona de Miguel, capítulo 12 de Apocalipsis. Y leemos allí en Apocalipsis capítulo 12 estas palabras extraordinarias que presenta Juan, identificando a Miguel. Versículos 7 y 8. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe, es decir, el Señor Jesucristo. El significado de Miguel en las Sagradas Escrituras es quien es semejante a Dios. Sí, es Jesús, nuestra única esperanza. Es Jesús Miguel, el que resucita a Moisés y que Judas 9 narra de ese momento cuando contiende contra Satanás, que reclama a Moisés como una persona que había pecado, que no merecía la salvación. Pero Jesucristo le presenta sus méritos. Moisés había confiado en él. Moisés había hecho de Jesús su única esperanza. Y por eso Jesús reclama la vida nuevamente para Moisés. Y así, mis queridos hermanos, familia y amigos, a través de estos dos siervos de Dios, Daniel y Juan, en los libros Daniel y Apocalipsis, entendemos de este gran conflicto, de esta lucha en 4 etapas especialmente. La primera etapa en el cielo, cuando narra Apocalipsis 12 que Satanás fue expulsado con la tercera parte de los ángeles que se habían rebelado contra Dios. La segunda parte en la tierra, en la vida de Jesús, cuando Satanás trató de destruir al hijo de la mujer, el hijo de la simiente, a Jesucristo, primero a través de un decreto de muerte dado por Herodes para todos los niños que habían nacido. Y luego en el desierto, cuando quiso destruir a Jesucristo en las tentaciones. Y luego en la cruz, de donde finalmente Jesucristo lo vence, porque al morir derrota a Satanás, abre el camino de la esperanza y consigna aquel pensamiento de triunfo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestra única esperanza. Pero la cuarta parte de ese gran conflicto es la que nosotros estamos viviendo y la que vendrá en pocos días. Es decir, el desenlace del conflicto entre Cristo y Satanás en el planeta Tierra. Cuando en el tiempo del fin, el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, nos dice que Satanás va a trabajar para luchar contra el remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Familia de Dios, el Calvario es nuestra esperanza, porque allí Jesús ganó ese gran partido entre Jerusalén y Babilonia. Porque allí Jesús en la cruz del Calvario pagó lo que nosotros no podíamos pagar y abrió el camino para que a través de la fe se constituya nuestra esperanza de salvación y nuestra esperanza de redención. Daniel, Juan, en Apocalipsis, y también en el libro El conflicto de los siglos, lo podemos ver, esa estructura de esperanza. Ya dijimos que hay 2 secciones grandes, la sección histórica y la sección profética.
En Daniel, de los capítulos 1 al capítulo 6, la sección histórica. De los capítulos 7 al 12, la sección profética. Veamos Apocalipsis. Desde los capítulos 1 al 11, la sección histórica. De los capítulos 13 al 22, la sección profética. Conflicto de los siglos. Capítulos 1 al 33, la sección histórica. Los capítulos 34 al 42, la sección profética. Es interesante esta estructura, porque nos habla que Dios da la comprensión, tanto en Daniel, en Apocalipsis y en el conflicto de los siglos, de lo que va a suceder. Notemos lo que ella dice acá en el libro El conflicto de los siglos, en la página 14. Voy a leer lo que la sierva de Dios escribió. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su espíritu, podemos ver descubierto las estratagemas del maligno y los peligros que deberían evitar los que quisieran ser hallados sin mácula. De la página 14 y primera parte de la página 15, el objeto de este libro, escribió ella, no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas pasadas o en las pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Aquí encontramos tres estructuras: en Daniel, en Apocalipsis, en el conflicto de los siglos, que nos permiten comprender lo que ha pasado, cómo el Señor ha traído victoria en el pasado a su pueblo, a sus fieles, cómo el Señor trae victoria, seguridad y esperanza en el presente a sus hijos fieles, y cómo el Señor será nuestra esperanza en la última parte del gran conflicto. Notemos que en el libro de Daniel hubo 3 decretos de muerte. El primero de ellos, en el capítulo 2, se menciona cuando Daniel y los sabios recibieron un decreto de muerte de Nabucodonosor, porque nadie le había logrado interpretar su sueño. Pero Dios le dio la revelación a Daniel, y no solamente salvó la vida de Daniel, sino también la de todos los sabios. El segundo decreto de muerte, capítulo 3, habla cuando aquellos 3 jóvenes hebreos rehusaron inclinarse y adorar la estatua que Nabucodonosor había construido. Dios no impidió que fuesen al horno, pero estuvo con ellos dentro del horno de fuego para proteger sus vidas. El tercer decreto, en Daniel 6, cuando Darío, engañado por aquellos que tenían envidia de Daniel, firma aquel decreto de muerte, y Daniel va al foso de los leones. Una vez más, Dios no impidió que fuese al foso, pero estuvo con su ángel protegiendo a Daniel en el foso de los leones. 3 decretos de muerte. Apocalipsis, el capítulo 13, nos habla de un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Pero al igual como el Señor manifestó su poder con Daniel y sus compañeros, el Señor ha prometido manifestar su poder con los fieles del Señor en la última etapa del gran conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Qué quiero decir esta mañana? Que la victoria es de Jesús y su plan de salvación en favor de los creyentes fieles. Vamos a culminar la última parte de nuestra reflexión esta mañana en algunos comentarios específicos del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver allí algunas cosas interesantes, querida familia de Dios. Vamos a notar cómo a través de 8 divisiones en Apocalipsis, el Señor nos da esperanza para este día y para nuestros días futuros, por la gracia del Señor. Cada uno de estas 8 divisiones comienzan con una escena delante del trono de Dios. Por ejemplo, en la primera división que encontramos aquí, está en Apocalipsis 1:11.
el que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y luego menciona en el versículo 13, en medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Altísimo. Una escena en el trono de Dios. La segunda tiene que ver con el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 3, donde nos habla el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto poderoso, un aspecto divino. De nuevo, una escena en el trono de Dios. Pasamos a la siguiente división, la división tercera, está en el capítulo 8, versículo 2. Vi entonces a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, ante el trono de Dios, una escena que nos habla de la misma situación. La número 4, esa división la encontramos en el capítulo 11, el versículo 19. En ese momento, dice allí Juan, en el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca ante el trono de Dios. Y así encontramos la quinta división en el capítulo 15, versículo 1. Y luego en el versículo 5, después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde estaba el tabernáculo del testimonio. La siguiente división en el capítulo 16, el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo de Dios. Llegamos a la séptima división, capítulo 19, versículo 4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y la última división tiene que ver con el capítulo 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos algo, mis queridos hermanos y amigos. Al hablar de los eventos finales, al hablar de la última parte del conflicto, de la gran lucha que estamos enfrentando y vamos a enfrentar como fieles del Señor, debemos recordar lo que el Señor le mostró a Juan. Siempre todo evento, toda enseñanza profética provenía de una visión junto al trono de Dios. Es decir, lo más importante, familia, es quién está viniendo y no qué está viniendo. Muchos de nuestros hermanos, nuestros amigos, se están concentrando en los eventos finales, en lo que va a pasar, en el decreto de muerte, en la gran tribulación, en los diferentes eventos que se mencionan allí en Apocalipsis antes de la venida del Señor Jesucristo, y algunos comienzan a fijar fechas, han fijado fechas, siguen fijando fechas, pero aquí el Señor nos está diciendo, se le dijo a Daniel, se lo dijo a Juan, miren, contemplen quién está en el trono, quién está junto al trono con el Padre Celestial. No es pensar en los eventos, es pensar y contemplar a Jesús, el Cordero de Dios, que ya venció, que ya triunfó, que ya Satanás está vencido, que está tratando de hacer daño al pueblo de Dios, pero que sabe que le queda poco tiempo. Tu seguridad, mi seguridad, tu esperanza, mi esperanza está en Jesús, el consumador de nuestra fe. Qué hermoso cuando nosotros podemos recordar la visión de Apocalipsis 5. Cuando allí presenta Juan 3 grupos especiales que adoran al Señor. 3 grupos de triunfadores. El primero de ellos los presenta como los seres, 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, varios eruditos de la Biblia, los toman como
santos del Señor fieles, que resucitaron el día que Jesús resucitó y que Mateo 27 narra. Santos que ascendieron con Cristo. Cuando dice Efesios que llevó a algunos cautivos de la cautividad para presentarlos como trofeos ante el Señor. 24 dice allí ancianos que son representantes de los redimidos del planeta Tierra, que aprendieron a vivir con Cristo en la tierra y fueron resucitados con él, y que ahora mismo están allí adorando y alabando al Señor como un símbolo de quienes iremos también a formar parte de los redimidos del Señor. El segundo grupo que aparece aquí son la multitud de ángeles, versículos 11 y 12, que alaban al Cordero, el único que es digno de la adoración y la alabanza. Y finalmente en el versículo 13, todos, la humanidad salvada y la humanidad perdida. ¿Qué significa esto? Que al final del milenio, cuando Cristo desciende con la Nueva Jerusalén y los redimidos, ahora se va a presentar como una película tridimensional para todo el universo. Allí se verá la promesa de salvación hecha a Adán y Eva. Allí se verá el desarrollo del gran conflicto a través de los años. Allí se va a ver las escenas finales en la vida de Jesús. La cruz, la muerte de Jesús, pero también la victoria de Jesús. Y allí todos vamos a prorrumpir en ese canto, en ese cántico nuevo, guiados por Moisés, para alabar al Cordero, al que dio su vida por nosotros, al que nos redimió, al que nos salvó. Y todos, todo el universo tendrá que proclamar, tendremos que proclamar, Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Familia de Dios, Él, como dice Apocalipsis 3:20 esta mañana, está junto a la puerta, está tocando. Él sabe que tenerlo como esperanza significa abrir hoy la puerta de nuestra vida a Él. Que tenerlo como nuestra esperanza es aceptar lo que Él nos ofrece, especialmente a los que formamos parte de la última iglesia de Jesucristo, la iglesia de la Odisea. Aquellos que muchas veces nos sentimos ricos, que tenemos todo, que tenemos conocimiento, que vamos a la iglesia, que cumplimos con todas las cosas. Pero dice el testigo fiel, es decir, Jesús, pero no sabes que tienes gran necesidad. Y entonces nos ofrece la medicina, el remedio, el oro fino, su amor que cambia nuestra vida. Nos ofrece sus vestiduras blancas, su justicia, que nos hace aparecer justos delante del Padre Celestial, aunque no lo merecemos, que nos ofrece el colirio del Espíritu Santo, que hace posible que podamos entender este mensaje de salvación, que podamos aceptar este mensaje de salvación, que podamos proclamar este mensaje de salvación, que podamos obedecer este mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús. Si lo hacemos, familia de Dios, en esta hora, en esta mañana, entonces vamos a ser bendecidos por el Señor. Vamos a poder proclamar lo que las palabras de este salmo con el cual empezamos voy a mencionar para culminar. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él, porque es mi único refugio. ¿Quieres hacer de Jesús tu esperanza de gloria? Yo deseo hacerlo en esta mañana. Y si ese es tu anhelo, escribe allí, en los mensajes que están mandando en este momento. Cristo es mi esperanza de gloria. Amén. Sí. Si no lo puedes escribir, repítelo conmigo.
Cristo es mi esperanza de gloria. ¿Lo crees? Si lo crees y lo aceptas, lo veremos por la gracia del Señor. Y si es así, vamos a decírselo en esta oración. Voy a doblar mis rodillas aquí donde estoy, delante del Señor Dios Todopoderoso. Oremos a Él. Padre, te alabamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, amado Jesucristo, por la salvación que nos has concedido, por tu gracia. Te alabamos, Espíritu Santo, por habernos permitido conectarnos en esta mañana. Y aunque hubo algunas dificultades en esta conexión, sin embargo, el mensaje llegó a nuestra vida por tu poder. Y nos está recordando a través de Daniel, a través de Juan, a través de la profetisa, que Jesucristo es el ganador, que Jesucristo ya venció, que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Por eso, Señor, te abrimos la puerta de nuestra vida. Ven, por favor, entra en nuestra vida, transfórmala. Hay algunas vidas en este momento angustiadas. Hay algunas vidas que están con una lucha que tú conoces muy bien. Mi Señor, que ellos sientan tu abrazo de amor y de cariño, que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestra bondad, que tú eres nuestra victoria. Te amamos, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que se han conectado y quienes estarán viendo este mensaje más tarde. Y que todos podamos proclamar hoy y siempre, Jesús es nuestra esperanza de gloria. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en tu nombre santo, y todos decimos, amén. Amén. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú.
camino eres tú. Ciertamente Cristo es el único camino al cielo, no hay otro. Muchas gracias, Pastor Bernardo. Estamos gozosos. ¿Sabes por qué, Pastor? Porque vamos a tener una semana de poder y de victoria. Cuando empezamos una semana con contratiempo, unas madrugadas con Jesús, es porque el enemigo sabe que va a ser una semana de poder. Entonces alabamos el nombre de nuestro Dios, redoblemos nuestras oraciones, clamemos a Dios por poder y entreguemos nuestras vidas a Él.